El periodismo en Iberoamérica. Una historia tormentosa, una actualidad compleja. Para que un gobierno democrático fecunde, resulta ineludible la plena vigencia de la libertad de expresión. Sin embargo, América Latina acredita desde hace algunos años importantes retrocesos democráticos, como ha advertido The Economist en su ranking anual de calidad democrática, debido, en buena parte, al contexto crítico que adolece el periodismo en la región. Reporteros Sin Fronteras coincide en catalogar a Cuba, Nicaragua, Venezuela, México, El Salvador, Guatemala, Bolivia y Brasil como países en donde las condiciones para ejercer la libertad de prensa son tildadas de difícil a muy grave, las dos calificaciones más perniciosas que otorga esta ONG. Frente a esta realidad compleja, ¿qué ocurre con el periodismo en Iberoamérica? Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Qué suerte no competir con un partido de fútbol. Me dijeron que esta mañana pasamos de 300 asistentes a 30 en el momento en que se dio el pitazo inicial del partido de Argentina contra Australia. Así que qué suerte no tener que competir con un partido. Por cierto, quienes no lo saben, Países Bajos, Holanda eliminó hoy a Estados Unidos, Argentina eliminó a Australia. Es la noticia más importante del día. La noticia del día. Es la noticia del día. Bueno, muy buenas tardes. En principio íbamos a tener una cuarta panelista, a Paula Quinteros, que por razones de fuerza mayor no ha podido viajar desde Madrid. Vamos a tener luego de la primera intervención de cada uno de ellos un brevísimo vídeo que nos ha mandado desde Madrid, pero en fin, su fantasma nos acompaña y participará en este diálogo, lo cual es una muy mala noticia para ustedes porque significa que voy a tener que infligirles algo más de mi presencia en esta discusión. Yo suelo, cuando soy moderador, inhibirme un poco más porque me parece lo importante es que me reemplacen en el uso de la palabra los verdaderos protagonistas de la mesa, pero en ausencia de Paula me voy a ver obligado quizá a intervenir algo más de la cuenta. Quiero hacer una brevísima introducción y luego pasamos a escuchar a nuestros distinguidos panelistas. Muchos de los problemas de los que hemos estado hablando en los últimos días en realidad tienen un muy antiguo abolengo. Ninguno de los problemas realmente tiene una gran novedad. Todos ellos se remontan a muy atrás. Pueden cambiar, digamos, las tecnologías, pueden cambiar las modalidades, pueden cambiar quizá el ámbito de repercusión de algunos de estos problemas, pero en lo esencial nada ha cambiado. Si uno se pone a pensar en el linaje muy antiguo que tiene el fake news, que tiene la mentira verbal, la mentira como método de comunicación, en realidad es muy antiguo, empezó con el periodismo, en realidad diría que incluso antes que el periodismo, empezó con los primeros rudimentos de lo que podríamos llamar el periodismo. Por ejemplo, en los puertos del Mediterráneo, los marineros, los mercaderes, traían noticias después de sus singladuras, de sus viajes, y esas noticias eran apuntadas por los escribas que luego las iban pasando de mano en mano, y es muy fascinante. Hay libros que rastrean un poco esa historia y, por supuesto, la mitad de lo que contaban esos escribas, basado a su vez en lo que contaban esos marineros, era mentira. Eran cosas que no habían ocurrido en absoluto, pero que una vez que se habían instalado, digamos, en el imaginario, habían pasado a ser parte de la verdad recibida, de la verdad aceptada, ¿no? Eso era fake news, era una forma de fake news antiquísima, ¿no? De manera que, como digo, tenemos una muy antigua historia que, en cierta forma, convierte a la comunicación en un espacio de lucha, de combate, de forcejeo permanente entre la verdad y la mentira. Ayer alguien, creo que fue Laura Puertas, en una de las mesas, dijo algo interesante. Dijo algo así como que en realidad las tecnologías revolucionan las comunicaciones de tanto en tanto, pero en lo esencial el periodismo no cambia, el periodismo sigue siendo más o menos lo mismo. Por ejemplo, antes del invento de la imprenta, quizá la primera versión de lo que podríamos llamar un periodismo moderno nació en Italia, en lo que se llamaba notizie scritte, que eran básicamente pequeñas notas que iban circulando y que cambiaban o en realidad vendían
a cambio de lo que se llamaba una gaceta, que era una moneda de oro. Y de ahí que la palabra gaceta haya pasado a ser casi sinónimo de periódico o de publicación escrita. La gaceta era la moneda con la cual se compraban esta noticia escrita en Italia, que eran una forma de periódico, digamos, en versión mínima, pero que tenía la función de transmitir comunicación. En otros países tenía otros nombres, las relaciones. En España se llamaban relaciones. Entiendo que en Francia se llamaban relaciones, relación también, que significaba básicamente eso, relatar alguna noticia, alguna información que era digna de ser traspasada a un público más amplio, ¿no? Luego viene la imprenta, revoluciona las comunicaciones y así hasta llegar a la era digital. Pero a través de todos esos saltos, digamos, cualitativos enormes que se produce gracias a la revolución tecnológica, que viene a su vez de la libertad de innovación, lo único que cambia es, digamos, la intensidad, la envergadura, si quieren ustedes, de las comunicaciones, pero en lo esencial se sigue haciendo con estas nuevas tecnologías aquello que se hacía en las relaciones, aquello que se hacía en las noticias escritas, ¿no? De manera que también en eso, y estoy muy de acuerdo con Laura, no hemos descubierto nada muy nuevo. Otro asunto que también se remonta muy atrás, del que hemos hablado intensamente en estos días, es la lucha entre poder y contrapoder, la famosa idea de que la prensa en todas sus versiones, es un contrapoder, es un contrapeso a la verdad oficial. También tiene un muy antiguo abolengo, ¿no? El periódico nace, en cierta forma, el periódico moderno nace en el siglo XVII, a comienzos del siglo XVII, hay quienes rastrean hasta el 1601 el nacimiento del periódico, y en lo que, digamos, había de más destacable en esos primeros periódicos era básicamente información oficial. Era la manera en que los estados, los gobiernos querían transmitir a la gente aquello que el poder pensaba que era digno de ser transmitido y que era propaganda oficial. Quizá una propaganda en aquel instante menos, digamos, sofisticada, menos manipuladora, pero en última instancia una verdad oficial que no había pasado por el cernidor de una visión crítica, de un fact-checking, para decirlo en términos más modernos, ¿no? Luego, en el siglo XIX, los grandes periódicos son órganos de los partidos políticos. Muy importante, después de la Revolución Francesa, en Francia surgen periódicos que son órganos de los partidos, que son voceros de los partidos, es decir, que son verdades oficiales, que lo que buscan es transmitir un punto de vista que no es objetivo, que no es informativo, sino que es propagandístico. A lo mejor propaganda de alto nivel, a lo mejor propaganda que contenía un germen de verdad, pero una verdad oficial que representaba a un partido político, ¿no? Y así hasta llegar, por supuesto, a los horrores del totalitarismo del siglo XX, las grandes manipulaciones de masas del nazismo y del estalinismo, y los estalinismos, querida Joanny, que todavía sobreviven en algunas partes del mundo, ¿no? Pero así como a lo largo de 4 siglos, desde el invento del periódico, más de 4 siglos, hay un ejercicio de verdad oficial, hay exactamente lo contrario también, es decir, un esfuerzo de contrapoder, un esfuerzo de antipropaganda, que tiene que ver con, en muchos casos, el enorme sacrificio de personas heroicas que estaban dispuestas a enfrentarse a la verdad oficial y pagar un precio muy alto por ello, ¿no? Entiendo que el primer caso, ya después del invento de la imprenta y del surgimiento de los primeros periódicos, también tiene que ver con Italia, se le llamaba aviso. Y los primeros avisos básicamente eludían la censura. Eran unas comunicaciones que pretendían transmitir información que no venía en esas gacetas oficiales que transmitían propaganda. Y desde entonces hasta el samizdat, por ejemplo, heroico, bajo el totalitarismo en el siglo XX, lo que hay también es una larga historia, muy hermosa historia, muy sacrificada historia de contrapoder, de lucha contra la verdad oficial. Así que nada, podría pasarme la tarde, digamos, contando hasta qué punto aquello que hemos estado discutiendo hoy es algo que forma parte desde siempre del periodismo y que, por tanto, seguirá formando parte para siempre del periodismo. Para siempre tendremos una verdad oficial, para siempre tendremos un esfuerzo por hacer contrapeso a la verdad oficial, para siempre tendremos revoluciones tecnológicas que modificarán muchas de las modalidades a través de las cuales se transmite información o se opina, pero en lo esencial el periodismo seguirá siendo todo aquello. De manera que mesas como esta seguirán existiendo en el siglo XXII y el siglo XXIII y el siglo XXIV. Ahora sí vamos a entrar en materia.
materia. Tengo un, en fin, destacadísimo panel, me siento honrado e intimidado, que me acompaña para decir cosas interesantes, seguramente provocadoras, sobre el tema que nos convoca, que tiene que ver con el pasado y también con el presente de las comunicaciones en Iberoamérica. Es decir, el pasado tormentoso, lo hemos titulado, y el presente complejo, hubiéramos podido decirlo al revés, el pasado complejo y el presente tormentoso, porque ese mundo tormentoso todavía no lo hemos superado. No voy a hacer una larga introducción sobre cada uno de ustedes, el programa lo conocen ustedes, lo tienen allí. Mencionaré rápidamente que, por supuesto, Yoani Sánchez es una de las grandes figuras del periodismo iberoamericano. Ella es fundadora de 14ymedio.com en Cuba, que es una publicación digital, una persona que con gran valor ha enfrentado la verdad oficial, ha hecho aquello de lo que estábamos hablando y aquello que gentes que vinieron antes que ella hicieron a lo largo de los últimos siglos. Así que es un gran honor, querida Yoani, tenerte aquí y volver a verte después de un cierto tiempo. Tenemos también a Alejandro Maciel. Alejandro es director editorial de Los Angeles Times, ha ocupado también, como verán ustedes en su currículum, muchos cargos en el periodismo hispano en los Estados Unidos. Ahora ocupa ese en Los Angeles Times, es de origen mexicano y, por tanto, es una persona que tiene esas dos visiones, la visión desde el periodismo hispano de lo que está pasando en Iberoamérica y la visión también desde este lado de la frontera de lo que está pasando allí con el mundo hispano, que forma parte, creo yo, de la comunidad iberoamericana. Así que encantado de tenerte también con nosotros. Y Juan, que una vez más te voy a mencionar, Juan, el hombre más mencionado del día. Juan, que es adjunto a la presidencia del Grupo Prensa Ibérica y que además ha construido una carrera legendaria en el Grupo Prisa y el Grupo Santillana, y un queridísimo amigo y un grandísimo escritor también. Así que, nada, sin más, les voy a ceder la palabra. Si les parece, vamos de derecha a izquierda y arranco con Yoani Sánchez. Gracias, Álvaro, por esa presentación. Gracias a todos por estar aquí. Y quería decirles, porque ya que vamos de atrás hacia adelante, del pasado al presente y las interrogantes del futuro, que el pasado jueves, justamente cuando volaba desde La Habana hacia Ciudad de México y después en un vuelo hacia aquí, hacia Guadalajara, invitada por la Cátedra Vargas Llosa y también por la FIL de Guadalajara, justamente llevaba 24 horas de haber entrado en vigor en Cuba un nuevo Código Penal. Un nuevo Código Penal que no solamente al comenzar a regir este 1 de diciembre o 1 de diciembre, amplía la cantidad de causas por las que un cubano puede ser condenado a muerte, no solamente penaliza aún más lo que podemos llamar la protesta popular bajo delitos como el escándalo público, sino que si uno criba y hace un filtrado de ese Código Penal, va a encontrar al gran damnificado, va a encontrar a la víctima principal de ese nuevo marco legislativo, y es el periodismo independiente, la información y el libre flujo de noticias. Ahora bien, ¿por qué ese encono? ¿Por qué esa molestia? ¿Por qué colocar al periodismo independiente, podemos decir, al flujo de contenido audiovisual, de noticias, incluso a la publicación misma por parte de los ciudadanos de contenido, denuncias y material de todo tipo en las redes? ¿Por qué este Código Penal se enfoca tanto y maneja con tanta animadversión a ese fenómeno? Bueno, sencillamente porque en Cuba se ha desarrollado durante mucho tiempo, a veces con más éxito para el oficialismo, otras veces con menos, una lucha por la narrativa del país. Apropiarse de la narrativa, poder contar la Cuba y la Cuba profunda solamente desde los medios oficiales, ha sido un sueño largamente acariciado por el oficialismo cubano, por un totalitarismo. Claro está que una de las cosas que primero pretende es controlar todos los medios de difusión, como de manera exitosa, tengo que decirlo así, logró el régimen cubano durante décadas. Durante décadas y décadas, la única posibilidad que teníamos en la isla, que para colmo es una isla, como diría el poeta cubano Virgilio Piñera, la maldita circunstancia del agua por todas partes, el aislamiento. Los cubanos no decimos vamos a viajar, sino vamos a salir. Hay que saltarse la insularidad, y esa insularidad ha contribuido también a que el régimen pudiera controlar de manera muy exitosa el flujo informativo. Yo siempre pongo un ejemplo, y es que yo vi en 1994 las primeras imágenes de la caída del muro de Berlín.
5 años después, 5 años tardaron en llegar a Cuba esas imágenes de los berlineses con sus picos y sus mandarrias derribando el muro con todo el simbolismo que eso significa. Entonces, durante mucho tiempo el régimen logró que los cubanos estuviéramos obligados a consumir y solo consumir la prensa oficial, que en realidad creaba una especie de Cuba de atrezo, Cuba de utilería, Cuba de escenografía, donde todo parecía perfecto, donde los verbos que se utilizaban para las noticias nacionales todos eran positivos: crecer, desarrollarse, aumentar, vencer, mientras que las noticias internacionales estaban marcadas por morir, matar, explotar, ¿no? Entonces, como saben, las nuevas tecnologías pusieron en jaque todo ese monopolio de la prensa que tan hábilmente el castrismo logró edificar durante décadas, y a partir ya, digamos, de 2006, 2007, empezó a resquebrajarse ese monopolio, no solamente con la aparición de un periodismo independiente que usaba las nuevas herramientas, los móviles, los blogs, la posibilidad de crear sitios digitales, sino también las nuevas tecnologías en manos de la gente. Ustedes se imaginan en un pequeño pueblo cubano donde el sargento de policía o el capitán de policía funciona prácticamente como un cacique local, que no solamente implementa la represión, sino que además le pone una cuota adicional que esas personas que viven en esa pequeña comunidad, en ese pequeño pueblo, y con un teléfono en la mano puedan reportar, denunciar lo que sucede. Eso evidentemente movió el tablero informativo de una sacudida importante, y el ejemplo fundamental de esta lucha o esta pelea por la narrativa ocurrió el 11 de julio de 2021. Como saben, ese día, durante 2 jornadas, pero principalmente ese día, en Cuba tuvieron lugar las protestas populares, digamos, de corte más voluminoso, de la mayor envergadura, absolutamente históricas en la historia nacional, unas protestas que llevaron a miles y miles de personas a lo largo del país en más de 40 locaciones a las calles pidiendo libertad, un cambio y también mejoras económicas. Bueno, pues a partir de ahí el régimen empezó una pelea muy dura por arrebatar la narrativa de lo que había pasado. Según Gramsci, el órgano oficial del Partido Comunista, la gente salió a las calles financiada desde fuera, claro, desde Estados Unidos. Se lanzaron a las calles por los apagones, no por demandas democráticas. Todo fue planificado fundamentalmente desde el exilio de Miami. Eran vándalos, delincuentes con antecedentes penales la mayoría, y fueron protestas digamos agresivas, protestas violentas, protestas que pues tenían un grado de odio y de rencor. Sin embargo, cuando usted se acerca a la realidad de lo que ocurrió ese día, y esa fue la versión que narramos los medios independientes, pues verá que fueron protestas absolutamente espontáneas, que eran básicamente transversales. Salió a la calle el viejo, el joven, el del barrio pobre, el del barrio más acomodado, el mestizo, el rubio de ojos azules, el mulato. Entonces, esa transversalidad de la protesta, esa espontaneidad, el carácter libertario y democrático, las mayores consignas, las consignas que más se gritaron fueron libertad, fueron consignas también contra los dirigentes del Partido Comunista. Por otro lado, la mayoría de las protestas fueron pacíficas. Es verdad que hubo algunos incidentes violentos, pero fundamentalmente pedradas. ¿Contra qué? Contra las tristemente célebres tiendas en moneda libremente convertible, tiendas que venden en divisas en un país donde los salarios son en pesos cubanos. No estoy justificando las pedradas, pero puedo entender el encono, el enfado popular ante esa situación. Entonces, a partir de ahí, de que la prensa independiente, los blogs, a través de Twitter, la propia gente a través de Facebook logró transmitir esta versión, pues el régimen se ha molestado mucho. Se ha molestado mucho porque esto le ha hecho perder apoyos internacionales. Gente que decía, pero yo veo que los cubanos apoyan el sistema porque no salen a protestar. Bueno, pues ese día, ese sortilegio, esa narrativa se rompió. También la represión desatada, que fue azuzada por la frase que dijo Miguel Díaz-Canel, que por cierto es muy bien recibido
por las autoridades al actual gobierno mexicano, que dijo ante las cámaras de la televisión que la orden de combate estaba dada, y a partir de ahí se desató la furia represiva. Ahora mismo tenemos más de 1000 presos políticos. El estado de terror se ha extendido. En menos de un año o en un año, 224.000 cubanos han llegado a la frontera sur de Estados Unidos. Puede el éxodo tener números más grandes. Estos son solo los que han llegado a Estados Unidos. Imagínense si sumamos los que se fueron a Madrid, a Trinidad y Tobago, a Guyana o a Papúa Nueva Guinea también, ¿no? Porque los cubanos no van a un lugar, escapan de un lugar. Entonces, a partir de ahí, digamos, la vuelta de tuerca represiva ha tenido como punto focal, como diana, el periodismo independiente, porque simplemente ya el régimen no quiere tolerar más que se deslice esta Cuba real entre el maquillaje, los titulares triunfalistas y la mentira, la mentira que durante tanto tiempo han sostenido. Así que con este nuevo Código Penal se abren las interrogantes. ¿Lo van a aplicar a rajatabla o es solo para intimidar? Ya había herramientas legales para intimidarnos. Estaba la ley Mordaza o ley 88, con la que fueron a prisión en marzo de 2003, mientras el mundo miraba hacia la guerra en Irak. Fidel Castro aprovechó y metió en la cárcel a 75 opositores, entre ellos varios periodistas independientes. Y a partir de ahí se desató un páramo en la prensa independiente que afortunadamente las nuevas tecnologías ayudaron a reverdecer. Llegó un momento de ebullición, crecimiento, aparecían sitios independientes por todas partes y de pronto estamos otra vez en el páramo. Este año he tenido que despedir a más colegas que nunca, he dicho adiós muchas veces porque mis colegas están partiendo, saliendo de la isla como pueden. Nuestra redacción del diario 14 y medio es prácticamente la única redacción independiente que queda dentro de la isla. Y el periodismo se ha vuelto una profesión que para ejercerla hay que ejercerla desde el heroísmo, desde las posiciones kamikazes o desde la locura. Somos locos para seguir. Lo que no es cuerdo para nada es vivir bajo una dictadura y quedarse callado. Muchísimas gracias, Joanny. Juan, ataca tú. Bueno, muchas gracias, Álvaro y los demás. Es muy difícil hablar después de Joanny. Es como recitar después de Lorca, ¿no? Y ella está contando una historia que mi generación tiene muy presente. Hace muchos años yo leí el verbatim de un encuentro de Fidel Castro con intelectuales cubanos o artistas, en cuya locución Castro les explicó que fuera de la revolución nada, dentro de la revolución todo. Y allí había un poeta al que ha hecho alusión Joanny, Virgilio Piñera, que le dijo al comandante: tengo miedo. Es, yo creo, la primera información revolucionaria que atacó a Fidel Castro en el momento en que parecía, tanto probablemente en algunas zonas de Cuba y del mundo, que la situación cubana residía como una bofetada de realidad y, en cierto modo, también de poesía. Porque para que un hombre diga, un hombre, una mujer, un ser humano, un intelectual, un poeta, un obrero, cualquiera, diga tengo miedo, tiene que pasar una enfermedad o un cataclismo moral o de cualquier tipo. Esa frase, tengo miedo, yo la leí casi contemporáneamente a uno de los textos que, debo decirlo con dolor, más penosos
de la literatura de Julio Cortázar. Cuando Cortázar en Nicaragua, ¿cómo era? Nicaragua violentamente dulce, explica que en efecto tenía razón Fidel Castro y que la revolución tenía que defenderse aún con las armas que exigía Stalin para su propio país. Yo, luego de leer este texto de Cortázar, no paré de leer a Cortázar. Seguí leyendo Rayuela, seguí leyendo sus libros, releyéndolo y admirando su literatura. Pero pensé siempre que si una persona a la que le dedicamos nuestro homenaje literario era capaz de creer aquello que él subrayaba, ¿qué no creerían los que no tenían tanto interés en confrontar la literatura, la poesía, la creación con la verdad de las mentiras? Y esta era una mentira. Yo conocí hace muchos años, en el año 74, a Guillermo Cabrera Infante, que ya estaba exiliado en Londres. También fue expulsado de España, donde Franco consideró que tenerlo era afrentar a Fidel Castro, precisamente. Fidel Castro, como me recordaba ayer Joanny, o a lo mejor no fuiste tú, y me equivoco, dedicó 3 días de duela, el franquismo, tras la muerte de Franco, porque Franco, siendo gallego y siendo ambiguo también en las postrimerías de la Guerra Mundial, cuando iba perdiendo Hitler, siendo tan ambiguo, fue capaz de mantener esa ambigüedad también para expulsar a Guillermo y a Miriam Gómez del suelo español. Cuando yo conocí a Cabrera Infante en 1974, Guillermo estaba mudo. Había perdido, a causa del nervous breakdown producido por los remedios contra su depresión, había perdido la capacidad de hablar. Y su mujer, Miriam, me auxiliaba a interpretar sus silencios. Luego ya Guillermo recuperó la voz y a lo largo de los años se hizo locuaz, generoso y alegre, como en uno de los grandes libros de la historia de la literatura en lengua española o cubana, que fue Tres tristes tigres. Hace poco, en Princeton, Nueva York, fui a visitar a Sergio Ramírez, que fue revolucionario, que ayudó con otros compañeros a acabar con la dictadura de Somoza. Ahora Sergio Ramírez es un exiliado de Nicaragua. En aquel momento que lo vi en Princeton, estábamos almorzando en el comedor de los profesores, porque él allí es hasta el 15 de este mes profesor. Le pregunté que cómo se encontraba. Sergio es muy callado, tiene hasta los ojos callados. Y estuvo un rato pensando, mirando hacia abajo, con esa mirada que parece huir del miedo, de aquel miedo
del que hablaba Virgilio Piñera. Y finalmente me dijo: ahora, Juan, tengo añoranza de España. Los seres humanos siempre buscamos una patria. Esa patria no tiene por qué tener banderas o ser banderas convencionales, como las de los barcos o las invisibles de los aviones. Esas banderas van muy adentro y no se ponen de manifiesto, sino cuando tú miras a los ojos a los que perdieron su bandera y buscan el reflejo de otro país que le dé cobijo, mientras dentro de ellos mismos la bandera inalienable del lugar en el que fue feliz, o revolucionario, o poeta, o escritor, o arquitecto, o profesor de gimnasia, o conductor de autobús, fue el lugar que te mantuvo seguro de que estabas firme sobre una patria simbólica, moral. Y yo creo que aquella mudez de Guillermo Cabré Infante y la relativa mudez del autor de Adiós, muchachos, se parecen, como si el tiempo en América Latina y lamentablemente en todo el mundo fuera de plástico, como si el tiempo se rompiera y cayera sobre la ambición y el entusiasmo para convertir en triste hasta el recuerdo. Gracias. Juan Cruz, como habrán notado ustedes, es canario, canario a fuer de español, o no sé si español a fuer de canario, pero que es como decir un latinoamericano más, ¿no? Alejandro. Sí, mira, yo quisiera retomar la parte que mencionabas hace un momento de... Sí, te mencionaba, yo quería retomar la parte que mencionabas acerca de cómo el periodismo, independientemente de todos los cambios que ha habido a lo largo de la historia, mantiene su esencia. Esa es la idea. Y yo quisiera recordar el día de las elecciones, cuando ganó Donald Trump en Estados Unidos, donde estábamos haciendo el análisis de las noticias, donde hacíamos el análisis de las noticias y veíamos que ¿sí? ¿Se oye mejor? Ok, bueno. ¿Qué es que se está escuchando eso? Sí. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? A ver. No, está bien. Ok, bueno, voy a estar con esta ya. Entonces, lo que decíamos es de que estábamos en el análisis de las noticias el día que ganó Donald Trump y fue muy interesante porque todos nos fuimos, como decimos en México, con la finta de que Donald Trump no iba a poder llegar a la presidencia. Y llega a la presidencia y además a todos, o sea, en ese momento cuando estábamos analizando los datos, nos damos cuenta de la enorme desconexión de nuestra sala de redacción con la realidad que estaba viviendo el país. No alcanzamos a leer el descontento de grandes capas de la población norteamericana, blanca, de las zonas industrializadas, que estaban desempleados y que tenían un gran resentimiento con toda la política económica de los últimos años. Y cuando me doy cuenta de eso, entiendo que nosotros como medio de comunicación, igual que todas las otras instituciones periodísticas de Estados Unidos, las grandes instituciones, estábamos completamente desfasados. A mí eso me dejó una gran pregunta en la cabeza. ¿Qué debemos de hacer? ¿Hacia dónde debemos de dirigir nuestro trabajo periodístico? Y entonces nos dimos cuenta que estábamos perdiendo la batalla con relación a estas nuevas formas de comunicarse. Para entonces, para cuando Donald Trump había ganado las elecciones, nos había ganado, como bien decía Giovanni, nos había ganado la narrativa del país. Donald Trump nos ganó a todos
cómo comunicarnos con el público. Y ahí es donde nos dimos cuenta que estábamos completamente desfasados, que estábamos en una carrera contra el tiempo, que era necesario reestructurar las salas de redacción para poder entender la nueva situación que estábamos viviendo. Esto nos ha llevado años de reconstruirnos, de tratar de entender la forma en que los nuevos mensajes están llegando al público. Uno de los motivos fundamentales por los que Donald Trump llega al poder es uno de tantos, es que al público le parecía políticamente incorrecto y eso le llamaba la atención, después de tantos años de corrección política en el discurso norteamericano. Cuando entendemos eso, nos damos a la tarea, bueno, ¿cómo podemos cambiar esta narrativa y cómo podemos tomar nuevamente el rumbo? Yo creo que tenemos muchos años de retraso con relación a lo que está pasando entre el público norteamericano. Me parece que este foro ayuda a entender. Por ejemplo, hace un momento estaba hablando con un compañero de un medio independiente de aquí de Jalisco y me mencionaba lo que han venido haciendo a lo largo de los años para poder conectar con el público. Creo que esa falta de conexión nos está matando y es tiempo de que hagamos algo diferente a partir de ya. Muchas gracias. Paula Quinteros, que tenía que estar aquí, como les dije hace un momento, Paula Quinteros, que tenía que estar aquí, como les dije hace un momento, no ha podido acompañarnos, pero nos ha mandado un video de 4 minutos. Ella, por cierto, es fundadora de muchos medios, pero el más reciente es un medio que está causando pánico en las redacciones españolas. Se llama The Objective. Ella fundó The Objective Media. También el Estímulo Media en Venezuela, pero en estos momentos me centro más en el medio que ha fundado en España. Digo que es el terror de las redacciones porque muchos periodistas prestigiosos de otros medios se están pasando a The Objective y plumas de muy alto nivel. Recientemente sumó a Antonio Caño, un gran amigo mío, fue director del País, coincidí con él muchos años en Washington y acaban de nombrarlo el jefe de un consejo editorial que va a jugar un papel determinante en The Objective. Y nombres de ese nivel han pasado a esta publicación, que es una publicación digital y que empieza a competir, por lo menos en prestigio, ya veremos el día de mañana también en audiencia con muchos de los medios españoles. Ella no está aquí, pero nos ha mandado su voz desde Allende el Atlántico. Adelante, por favor. Sí, Gracias a la Cátedra Vargas Llosa por esta invitación a la primera Bienal de Periodismo. Bajo amenaza. Es un honor para mí y para todos los periodistas que trabajan en nuestros equipos estar aquí presente. Lamento no estar presente y poder compartir escenario con este panel y con los asistentes a la Bienal. A continuación, unas breves palabras para englobar algunas de mis preocupaciones y también mi compromiso en la defensa del periodismo y en la defensa de la verdad ante las amenazas del populismo. A modo de experimento, se puede decir que he tenido la fortuna de fundar y ver crecer 2 medios de comunicación generalistas digitales, uno de este lado del Atlántico y otro en España, y de alguna forma responder una pregunta si las amenazas que hemos sufrido son las mismas, y la respuesta es que sí. Me preocupan especialmente 2 amenazas: la autocensura y la simplificación. La autocensura la he visto surgir por 2 motivaciones. La primera, por miedo a la cárcel, a la violencia, y la segunda, por miedo a la cancelación. Con su permiso me permito leer. En Venezuela, la autocensura se comenzó a notar en los redactores de forma prácticamente inconsciente. Ya los miedos de las consecuencias legales dentro de un país sin separación de poderes eran parte de la defensa a su integridad. La ley de contenidos como paraguas vigilante, ley reformada en los primeros años del chavismo, que demanda penas de cárcel por delitos de difamación o similares, estaba arraigada en los periodistas valientes, buenos, pero que tenían que cuidar por su vida y la de su familia. Hay que estar allí para entender que no se trata solo de los temas que se tienen que tocar o no tocar, sino de las sutilezas que se autocensuran, que es donde nacen productos ya con una libertad de prensa coja. Pero la autocensura ahora tiene una nueva madre y es la cultura de la cancelación.
El periodista o escritor puede tener miedo a su propia opinión o selección de ideas. La cultura de la cancelación tiene feroces perros que ladran y muerden sin reparo a quien se salga de su interpretación de lo correcto, sin importar la destrucción de vidas o carreras. Entonces ya vemos un nuevo miedo internalizado para la autocensura, parecido al miedo a la cárcel. Hasta en los más valientes hay una triple lectura previa a la publicación que se parece más a la preparación de una pieza periodística antes de pasar por la mano de un censor de una dictadura que a una edición periodística por parámetros de calidad, le hace verificación, contrastación. Un editor no es lo mismo que un censor. Autocensurarse no es autoeditarse. Esto es una lección que para los veteranos parece obvia, pero hoy parece confundirse con el ejercicio diario en las redacciones de periodismo. La segunda amenaza es la simplificación. Los medios de comunicación tenemos que luchar para no ser una herramienta de los populismos. Los populismos necesitan simplificar los mensajes, los amigos, los enemigos, los peligros, los buenos y los malos. ¿Por qué es fácil para algunos medios de comunicación caer en la simplificación de los populismos? Bueno, porque se hace más fácil pertenecer a una burbuja que te sigue, que está de acuerdo contigo, que te valida y que tengas aliados que te permiten tu supervivencia. Porque el storytelling polarizado es mucho más fácil de contar, se parece a una historieta infantil con un lobo, con una bruja, con una doncella. También en épocas de exigencia de condensación, ¿qué más tentador que tener definidos de antemano que todos los personajes que pertenezcan a un partido político sean los buenos o los malos? Porque somos espectadores de una contienda de muy bajo nivel, de poca profundidad, de mucho insulto y odio. Y estar por encima de eso requiere mucho más esfuerzo, perspectiva y, en definitiva, de recursos. Y con esto no me queda más que desearle éxito a mi mesa en esta fructífera conversación y muchísimas gracias y lamento realmente no poder estar ahí con todos. Con el tema del periodista como protagonista de la información. Pensando en Giovanni, por supuesto, pero la discusión que sea libre, abierta, anárquica, en fin, intensa. Giovanni fue nombrada hace algunos años por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del planeta. Esto, en principio, es un gran elogio, ¿no? Es una, en fin, ¿quién no quiere ser nombrado una de las personas más influyentes del planeta? Y, sin embargo, había en eso una deformación. La tarea de Giovanni es nombrar a las personas influyentes, no ser nombrada ella, una de las personas más influyentes del planeta. Ahí hay una lección interesante sobre lo que pasa en regímenes como aquel bajo el cual ella ejerce su profesión, y es que deforma la naturaleza de la función periodística a tal punto que convierte a los periodistas en protagonistas de la noticia. Ella habló de heroicidad, que es una de las formas de describir lo que hacen las personas que ejercen la profesión. Entonces quería preguntarte, Giovanni, ¿cómo vives esa tremenda duplicidad? Tu función, la función de tu periódico digital es informar, es comunicar, es identificar en la sociedad problemas, personajes, asuntos sobre los cuales comunicar cosas interesantes a los demás, pero el régimen bajo el cual tú actúas te convierte a ti y a tus colegas, por cierto, tu marido también ha sido víctima de muchas persecuciones, un hombre muy admirable también, en protagonista de aquello que se supone tú tendrías que estar viendo con cierta distancia. ¿Cómo vives esa duplicidad? Sí, convertirse en objeto informativo cuando uno debería ser sujeto informativo, busca testimonios, fuentes, recopila información para publicarla, es algo que, sin lugar a dudas, por un lado, lacera la profesión, pero por otro, si usted vive bajo un totalitarismo, eso también puede ser el escudo protector, los milímetros de ese escudo que eviten que usted termine en la cárcel. Entonces, por un lado, te hace vivir situaciones que evidentemente como periodista no te corresponden, le corresponden a la historia, a los protagonistas de la historia que estás contando, pero por otro te puede representar la diferencia entre seguir caminando por la calle o estar tras las rejas. Así que no me quejo porque estoy aquí y en parte es también gracias a eso. Ahora bien, evidentemente
bajo un régimen como el que vivimos en Cuba, que yo creo que es el ejemplo más extremo de América Latina y también yo diría a nivel mundial, compitiendo solo quizás con Corea del Norte y Nicaragua, el ejemplo extremo de la intolerancia y el carácter depredador de un gobierno, si se le puede llamar así, sobre el periodista independiente, sobre la prensa independiente y sobre el flujo noticioso que, bueno, pues caracteriza de alguna manera también, caracteriza a las democracias. Ahora bien, eso hace que periodista independiente sea en Cuba sinónimo de enemigo, sinónimo de traidor a la patria, sinónimo de cucaracha, gusano, contrarrevolucionario y todos los epítetos que quieran poner. A mí me ha tocado vivir eso de una manera muy intensa. Contra mí, en los medios oficiales se ha dicho de todo, de todo. Yo recuerdo la primera vez que me sacaron en la televisión estatal, en el horario estelar de la noche, un programa dedicado a mí, donde me acusaban de ciberterrorista. Recuerdo que aparecían mis manos sobre un teclado de una laptop, y yo tecleaba, y de la pantalla emergía un helicóptero artillado. Y mi madre, que no sabe nada de tecnología, me dice, ¿tú puedes hacer eso? ¿Tú puedes hacer eso? A mí no puedo sacar un helicóptero de una laptop. ¿Qué quería decir ese programa? No solamente fusilar mi reputación, marcar en negativo mi trabajo. Ese programa quería darle carta blanca a cualquiera que quisiera agredirme. Le estaba diciendo a los extremistas, a los ortodoxos, a los más fundamentalistas, puedes golpearla, puedes insultarla, puedes matarla y no va a pasar nada. El Estado te ampara en eso. Entonces es una situación de mucha fragilidad. Uno se siente realmente muy desvalido porque esto además irradia. Mis colegas también todos han sufrido las amenazas contra la familia. Es un régimen muy taimado. Recuerden que la seguridad del Estado, la policía política cubana, señoras y señores, aprendió en la escuelita de la Stasi alemana. Estos son expertos en encontrar la fragilidad, el lado oscuro, las debilidades de la persona, sus familias, sus allegados. Bien, y a partir de ahí empezar a presionar. Entonces presionan donde más nos duele, en los hijos que están en la escuela, en la madre o el padre que necesita un tratamiento médico, en el hermano que quiere estudiar en la universidad. Y a partir de ahí establece mecanismos de amenaza, coacción, que lamentablemente la mayoría termina diciendo me voy del país o me callo. En los últimos meses ha habido largos procesos de periodistas que trabajaban para medios independientes que han tenido que salir con lo opuesto y otros que han sido obligados a filmar un video al estilo del mea culpa del poeta Eberto Padilla allá en los lejanos años 70, durante el tristemente célebre quinquenio gris de la cultura cubana, han tenido que filmar videos donde se retractan de su trabajo periodístico, piden disculpas y aseguran y prometen que se retiran de la profesión. ¿Usted se imagina este tipo de videos a estas alturas, donde todo el mundo sabe que la persona no llegó allí por convicción propia, sino por presiones? Bueno, eso está pasando en mi país. Un medio en una semana perdió a 20 periodistas a través de este modus operandi. Entonces, inevitablemente te conviertes también en objeto informativo. Ahora bien, hay muchos trucos. Esta profesión también tiene mucha maña. Y ahí el que ha nacido bajo un totalitarismo y un régimen que lo vigila y lo controla todo, donde no puede usted confiar ni en el amigo, ni en el vecino, ni siquiera en el colega, pues aprendes muchas maneras también de sortear esos obstáculos. ¿Cómo se sortean esos obstáculos? Bueno, no voy a describirlo todo porque sería soplarle a la policía política como lo hacemos. Pero, por ejemplo, uno de los mecanismos es no revelar el nombre de los reporteros que tenemos en la calle, evitar el contacto personal. Cuando el mundo se asomó a la urgencia de tener que trabajar a distancia con la pandemia, ya nosotros estábamos trabajando a distancia desde el mismo año 2014 en que nació el diario 14 y medio. Cuando muchos periodistas están ahora mismo aprendiendo mecanismos como el uso del proxy, el VPN, la encriptación. Nosotros somos expertos en eso, porque somos un pueblo que siempre ha tratado de buscar lo prohibido, lo censurado y lo racionado.
somos expertos en sumergirnos en la clandestinidad y la tecnología también. Entonces, bueno, para resumir, se hacen muchos trucos. Yo le digo a muchos colegas, tengo una colección de pelucas y de barbas. ¿Ven? Que, si usted quiere cubrir una historia, hay muchas maneras, ¿no? Y en ese momento de cubrir la historia, la gran pregunta es, ¿yo me quiero convertir en el centro de esta historia? ¿Quiero que me encarcelen para que ya no sea este el tema que voy a tocar, sino que se llevaron a Giovanni Sánchez presa? No, quiero contar la historia. Entonces, en 14 y medio hemos preferido eso. Nos ha costado, no es fácil, y el régimen siempre intenta ponernos en el centro, pero creo que con el tiempo hemos marcado bien la diferencia. Una cosa es Giovanni Sánchez, el personaje público, y otra cosa Giovanni Sánchez, la editora, la directora de un medio y parte de un equipo donde digamos que el anonimato y el no protagonismo es fundamental para la noticia. Tú también has vivido, Juan, esa dualidad. Pienso, por ejemplo, en tu etapa en El País. El País fue el gran medio, digamos, de la transición democrática española. En teoría, el medio que contó la transición, pero también fue el medio que hizo la transición. Uno piensa en El País no como el medio o la ventana a través de la cual vimos la transición, sino un medio que fue protagonista de la transición. El País es como uno de los 3 o 4 símbolos de esa transición. Entonces, también hay ahí una dualidad interesante, ¿no? El periódico que se convierte en protagonista de su propia noticia. Sí, si me lo permites, voy otra vez a agarrarme de la experiencia de Giovanni Sánchez para contar algo que yo he estado pensando mientras ella hablaba. Yo soy de 1948. En 1948 España era aceptada en la ONU, pero no era aceptada en otros organismos internacionales porque era una dictadura. Yo nací en una dictadura y era una dictadura en serio, que encarcelaba, que ajusticiaba sin juicio, que hacía que la prensa estuviera totalmente maniatada. Era una dictadura como Cuba. Y eso no es algo que se pase como si fuera un cáliz que uno mastica cuando ya no crees en la comunión, sino que eso es algo que luego se manifiesta en tu vida con una resurrección paulatina e irreversible del miedo. ¿Podré decir esto? ¿Esto será conveniente? Yo trabajé, cuando era un joven periodista, en un periódico que pasaba la censura y que, por ejemplo, no permitió en una ocasión, en uno de los accidentes anecdóticos de aquel periodo, por ejemplo, tú no podías decir manta de cuartel, porque no se podía señalar nada que ocurriera en un cuartel que no fuera estrictamente militar. Estaba prohibido decir que la gente pobre se abrigaba gracias a las mantas del cuartel. A mí me prohibieron salir de España porque en una ocasión, ya en el 72, justamente antes de irme a Inglaterra, había publicado un artículo de callejero sobre escenas de hambre en Santa Cruz de Tenerife. El gobernador civil escribió a la Dirección General de Seguridad para que me impidieran el viaje al extranjero. Y finalmente me dieron un pasaporte para un solo viaje. Cuando me tocó hacer el cuartel, el capitán que nos mandaba, ante el hecho de que yo tuve un ataque de asma
en el cuartel, cuando estábamos para empezar la instrucción, hizo todo lo posible para convencerme de que si yo no hacía el cuartel porque me declararan inútil, cosa que finalmente ocurrió, no soy tan inútil, pero era inútil, declarado inútil, yo no podría ir nunca ni al extranjero ni ejercer ninguna profesión por encima de lo que puede ser un empleado de banca, por ejemplo. Es decir, todo eso ocurrió en mi adolescencia, en mi juventud y cuando yo ya empezaba a ser un adulto que además se iba a casar. ¿Cómo te despiertas tú de esa historia? Yo viví el golpe de Estado de 1981. Yo fui a los cuarteles a ver qué pasaba y yo reporteaba. Aquella noche fue una noche peligrosa. España ahora vive en la Unión Europea, los jóvenes, mi hija, por cierto, tenía 4 años cuando se murió Franco. Yo le preguntaba, Eva, ¿quién se murió? Y ella decía, Franco. Y ella con el puñito decía, España mañana será republicana. Yo creo que nosotros tenemos, nuestra generación tiene tantas fallas democráticas, ha sido tan difícil adaptarse al nuevo mundo de la libertad que 40 años no bastan. Yo siento todavía que estoy bajo sospecha. Yo tengo dentro de mí el espectro de la censura. La censura no es una cosa que tú cierras una ventana y se acabó. A nosotros nos jodieron la vida. Si tú me permites, yo cuando viajo siempre tengo la sensación de que de una columna, detrás de una columna, de una pared, va a salir de alguien a regañarme, a reprenderme, a pedirme la identificación, a decirme que eso está prohibido, ¿no? Me tardo mucho en sacudirme eso. Pues a mí me pasa lo mismo. Y a Cabrera Infante, a quien citaste hace un momento, durante muchos años se le complicaba el ingreso a los Estados Unidos porque figuraba en las bases de datos como comunista. Sí. Y era probablemente una de las figuras del anticomunismo más prestigiosas del planeta. Y sin embargo todavía, y él sentía terror cada vez que pisaba Estados Unidos por lo contrario de lo que era. Y yo quiero comentar acerca de lo que dices tú, Joanny, ¿no? O sea, escucho tu historia y no dejo de pensar en compañeros mexicanos, guatemaltecos, hondureños que son colaboradores nuestros y básicamente se han acercado a nosotros a pedirnos un poco, o sea, la posibilidad de colaborar con nosotros porque les da la cobertura de un medio internacional como Los Angeles Times, en español en este caso, para poder medio salvarse de la represión. Ayer precisamente estaba en una de las conferencias aquí en la FIL, estaba uno de estos compañeros, Jesús Lemus, autor del libro El Fiscal Imperial, y lo encontré en la calle, perdón, lo encontré ahí en una de las exhibiciones. Iba él y 5 guardias cuidándolo, o sea, de protección federal. Yo lo vi recientemente en Tapachula y iban sus guardias con metralletas porque en cualquier momento lo podían atacar. O sea, siento que ese tipo de cosas, o sea, afortunadamente hemos tenido la posibilidad de abrirle las puertas a algunos compañeros en Honduras, por ejemplo, también, que también se acercó pidiendo, necesitamos un tipo de protección. Realmente es importantísimo el trabajo que están haciendo, Joanny, y de verdad que felicitaciones por eso, ¿no? Lo que es tremendo, escuchaba a Juan que contestó una pregunta mucho más interesante que la que yo le hice. Muchos de tu generación, no es tu caso ciertamente, muchos de tu generación que vivieron las indignidades del franquismo fueron defensores de la Revolución Cubana durante muchos años, mucho después de que fueran evidentes las verdades atroces de las que todavía se puede hablar, como habla Joanny Sánchez, ¿no? Es decir, gente que había padecido en carne propia la persecución de un régimen totalitario o con aspiraciones totalitarias, salía
hacer las Américas y a ver en América Latina lo que su fantasía proyectaba y que nada tenía que ver con la realidad, y a contar una Cuba que era una Cuba idílica, una Cuba utópica. Eran como descendientes de Campanella y de Tomás Moro, en fin, de los grandes utópicos de hace medio milenio, contando una Cuba que no tenía ninguna relación con la Cuba real, ¿no? Y eso fue una de las cosas terribles que tuvieron que padecer los pobres cubanos, ¿no? Hasta el día de hoy todavía ocurre, menos que antes, pero es verdad que, y a Venezuela le pasó lo mismo, hasta que, por ejemplo, América Latina, ya no te hablo de europeos que iban a ser las Américas o de estadounidenses con sed de exotismo, sino Latinoamérica descubrió lo que era la Venezuela del chavismo y después de Maduro con 15 años de tardanza por lo menos, si no 20, ¿no? Es que si luchar contra una dictadura o un autoritarismo es difícil, contra un mito es prácticamente imposible. Y el mito de la Revolución Cubana es un mito muy redondo, muy apetecible, es como un chocolate. Te gusta pensar que el mundo puede estar muy fastidiado por ahí en una isla del Caribe, que además con un sol precioso, unas playas extensas, ahí sí lo lograron, ahí sí hallaron la fórmula. Es un mito muy hermoso, que explotó bastante el castrismo, sobre todo, haciendo más esperpéntica la narrativa del pasado, de antes de enero del 59, de manera que incluso aparecíamos como salvados, ¿no? La utopía nos había salvado, un hombre barbudo que bajó de la montaña nos había salvado. Te redimía, ¿no? Sí. Exactamente, era prácticamente un evangelio. Sí. Juan, ¿qué querías? No, Muñoz Molina tiene una metáfora interesante que yo viví en mis propias carnes. Yo la verdad es que dejé de ser afecto a los barcos cubanos pronto en mi vida, porque encontré pronto también la literatura de Guillermo Cabrera Infante y sobre todo encontré a Cabrera Infante, ¿no? Que ha sido para mí un ídolo literario y humano muy decisivo en mi manera de interpretar la realidad de la vida, porque una cosa es lo que decía Joanny, ese caramelo revolucionario que tú consideras que, bueno, yo estuve a punto de, entre comillas, porque era una utopía, exiliarme en Chile, porque eran los últimos tiempos de Franco y era muy difícil aquello, pero en fin, era una utopía adolescente. No me exilié en ningún lado, pero sí es cierto que Antonio Muñoz Molina tiene una metáfora que sirve para explicar a aquellos que o tuvimos o tuvieron la idea de que Cuba, por ejemplo, o China, ahora se ha publicado un libro extraordinario de Juan Gabriel Vázquez, el colombiano, sobre una familia, mitad canaria y mitad colombiana, llevó a sus hijos a China para que se orientaran hacia la revolución maoísta y fueran educados para soldados de la guerrilla de su país. Tú conoces bien la historia, pero Muñoz Molina decía que cuando alguien esté muy interesado en saber o en destacar China, Cuba, la Checoslovaquia de entonces, lo que había detrás del muro de Berlín, etc., lo mejor era aplicarle el código de la realidad, que una especie de avión, no como el que tú comandabas en la ficción cubana, sino un avión milagroso, te trasladara de inmediato al lugar que tú dices que es el sitio de la felicidad, ¿no? Matarlo a realidad, que vayas tú con la realidad. Mi realidad fue cuando yo llegué a Cuba en 1990 con un amigo que era y es un apasionado de la isla, más que de su régimen. Poco a poco él se ha ido imbuyendo de ese veneno, de esa
antídoto del veneno que es la realidad, y me llevó a la playa del Salado, que está en un extremo de Cuba, no me acuerdo exactamente dónde está localizada. Al oeste de la ciudad de La Habana. Al oeste de la ciudad de La Habana, porque conocimos a unas chicas en el avión y queríamos ligar con ellas. Entonces, por el camino vimos un lugar precioso y yo le dije al compañero, ¿por qué no paramos aquí y hacemos unas fotos? Porque esto es muy bonito. Y en efecto salimos del coche, hicimos las fotos, nos subimos al coche y cuando él iba a arrancar, un mosquetón apareció en la cabina del automóvil. Salgan de ahí. Y el chico se puso nervioso. Yo la verdad es que no me puse nervioso, pero sí pregunté por qué nos detenían. Y dice, porque ustedes están haciendo fotos en un sitio donde está prohibido. Compañero. Y yo le dije, pero ¿dónde está la señal de prohibido? Y dijo exactamente esto que no olvido jamás. Pero esta no es el fin de la historia. Dijo, está ahí, pero lo tapó la hierba. Entonces nos llevó detenidos al lugar donde tiempo después fue ajusticiado Ochoa. Pero entonces todavía ese sitio no tenía ese estigma, pero el acojono fue total. Mi amigo tuvo un ataque de histeria. Yo tenía algunos teléfonos memorizados de los amigos que teníamos en La Habana. Y entonces yo tenía pensado decir, cuando nos detuvieran o nos metieran en el calabozo o donde fuera, pues decir, llamen a estos amigos a ver si nos ayudan con una muda de ropa por lo menos. Bueno, pues yo vi salir al soldadito que nos detuvo hasta una explanada donde había un militar de mayor graduación que a la requisitoria del chico, que no sé qué le diría, dijo con la cabeza el gesto que yo más he agradecido en mi vida. Déjalos pasar. Y pasamos y nos fuimos a la playa del Salado con los huevos en la garganta. Ya en la playa del Salado estábamos jugando, pasamos por un control, la chica nos dejó pasar y estábamos jugando las cartas con las muchachas. Y de pronto la recepcionista de dentro dice, el bajito con el pelo canoso, que venga. Y yo subí. ¿Qué pasa? Dice, no, le llaman por el teléfono. Y yo agarré el teléfono de baquelita, teléfono antiguo allí. Y dije, ¿quién es? Si soy la recepcionista. Tú me acabas de ver. ¿Quieres que te enseñe esta noche La Habana? Y yo le dije, no me desmayé. Solamente dije, es que esta noche viene mi hermano y tengo que acompañarlo. Es genial. Queda poco tiempo. Quiero hacerte una pregunta, Alejandro, porque dijiste algo interesante sobre el desfase entre los medios de comunicación y la realidad que hizo presidente a Donald Trump. Yo viví algo parecido, pero al revés, en cierta forma. Hice un recorrido por el Deep South, el sur profundo, desde la frontera de Texas hasta Georgia, pasando por Luisiana y Alabama, el sur profundo de los Estados Unidos, poco antes de la elección que hizo presidente a Donald Trump. Y yo me di cuenta y detecté algo que no había detectado desde la costa este, y era que un grupo desproporcionadamente alto de latinos iba a votar por Trump. Esto, sitúense en la época, es decir, la visión que tenía Donald Trump y que proyectaba Donald Trump al resto de la sociedad sobre los latinos era una visión aberrante, infamante, era una versión
que uno inmediatamente asociaba con la imposibilidad total de seducir un solo voto latino. Y yo recuerdo en ese recorrido, que fue un recorrido puntilloso, un recorrido, en fin, digamos, con un esfuerzo real por conocer lo que estaba pasando en el país profundo, recuerdo el asombro absoluto al descubrir la cantidad, bueno, de mujeres blancas, pero sobre todo de latinos que iban a votar por Donald Trump. Y al final terminaron votando entre 35 y 40% de latinos por Donald Trump, ¿no? Pero la pregunta es esta, Alejandro, es decir, ¿hay algo que hubieran podido hacer los medios mejor para no solo detectar el fenómeno, a lo que tú te referías, hablabas del desfase, sino para evitarlo, para impedirlo, para modificar el relato que él había instalado en la sociedad americana? Yo soy muy escéptico con respecto a eso. No estoy seguro de que hubiera sido posible prevenir ese No, yo fenómeno. también no creo que se hubiera podido prevenir. Creo que como dicen, estábamos completamente fuera de base, no sabíamos por dónde iban las cosas. Había algunos analistas que sí entendían lo que estaba pasando en la zona industrial de Estados Unidos. Sin embargo, en términos generales estábamos desfasados. No creo que se hubiera podido hacer gran cosa. Creo que en las elecciones pasadas, donde ya logramos entender lo que estaba pasando, incluso la comunidad latina iba a votar más del 40% por Donald Trump o por las corrientes que él encabeza. No, estábamos completamente desfasados, seguimos estando, y yo creo que tenemos una gran lección con algunos de los que son los analistas, influencers y todo esto. Hay algunos que sí realmente lo están haciendo bastante bien, y hay que entender y hay que ver qué es lo que están haciendo bien y tratar de… A mí me recuerda a eso. Yo dirigí las páginas editoriales del Miami Herald una época, y una de las primeras cosas que hice fue mandar a hacer una encuesta, no para publicar, sino para informarme mejor sobre la sociología, digamos, del estado de la Florida. Y uno de los descubrimientos que me pasmó fue ver cuántos hispanos estaban contra la inmigración, querían cerrar la puerta detrás suyo. Eso fue uno de los descubrimientos más asombrosos que yo hice en esa encuesta, que, repito, no era para publicar, así que no había posibilidad de manipulación, era puramente informativa para conocer bien lo que estaba pasando. Ayer comentábamos con Joanny precisamente eso, y ella lo decía con una claridad espectacular, ¿no? El síndrome de la guagua está llena. Eso es, exactamente. Exacto. Me parece genial. Mientras estás debajo de la guagua para subir, estás exigiendo. Una vez te subes, Ya que no suba y nadie cuando más. el otro grita, Claro. empújense, dice, no. Para los ignorantes de nuestra lengua, guagua no es niño, como en Chile. Sí, no. Guagua es autobús. En Canarias, en Cuba y en muchas otras partes de América En Latina. casi todo el mundo. Bueno, Joanny, Juan, Alejandro, y desde el más allá, a Paula, 1.000.000 de gracias por hacer Muchísimas gracias a ustedes. sesión algo tan entretenido. Gracias. Mira, te regalo un dibujito de Cuba. Ay, gracias.